Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Pues tempranito. Pasamos a asistencia de inmediato. Y comenzamos con... Hola Romina, buen día. Y comenzamos con la clase del día de hoy. Javiera Abrel. Ahí está Javi. Antonia Astudillo. Muy bien, Antonio. Juan Pablo Barahona. Benjamín Barahona. Darín Cabello. Violeta Campaña. Gibson Carvajal. Ahí está. Javiera Cruz. Michelle González. Tomás González. Presente, profe. Bien. Tamara Hernández. Paola Jerez. Romina Jiménez. Está presente Romina. Camila Johansson. Osiel Jopia. Scarlett Cosma. María Ignacia Lizama. Marcela Marín. Marc Montes. Catalina Núñez. Javier Olivares. Martina Preus. Josefa Puga. Alexander Román. Julián Salinas. Yenda Vargas. Alejandro Vargas. Tomás Vera. Javier Vergara. Javier. Y Constanza Vidal. Ahí está. Muy bien.
Ok, penúltima clase. Penúltima clase, el lunes terminamos con los contenidos de la asignatura. Ya, hoy terminamos de... Violeta. Violeta, 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 Violeta. Violeta, anda ahí. Ok. El día lunes terminamos con los contenidos de la asignatura. Hoy vamos a terminar el capítulo de integración metabólica con ciclo de ayuno y alimentación. Y luego vamos a avanzar a flujos de la información. Capítulo 1 y el día lunes, flujo de la información, capítulo 2 y nos vemos en el futuro. De nada, Violeta. Los que ingresan más tarde quedan en cola con la asistencia. Catalina, ese es tu perro? Un cocodrilo le atrapó la pata a un perro. ¿Es tuyo? Una foto. ¿No? Ay. Ah. Sí, Javi, está en proceso. ¿Ya? Así que quédese tranquila. Ok, entonces la recomendación es, como estamos finalizando la asignatura, es que ustedes, las notas que, no sé, pues tengan alguna duda, algún problema, un cambio de nota, alguna pregunta mal evaluada, ya, primero el laboratorio, primero el laboratorio. Saquen todos esos saldos pendientes que tienen con preguntas de laboratorio, con notas de laboratorio que no corresponden, etc. Ya, así que revisen sus notas de laboratorio, porque el laboratorio ya lo finalizaron, lo único que les queda es la prueba global. Ya, si tienen alguna duda, algo pendiente, con el profesor de laboratorio. Y para que no estén a última hora. Después solo con cátedra, lo que es cátedra, taller conmigo. Habíamos quedado acá. La especialización de los tejidos, eso ya lo revisamos. Tejido muscular. El ciclo de la niña de glucosa. El hígado. El hígado tiene el rol principal. ¿Ya? Acá se coloca en el esquema aumento de concentración de glucosa. Ok, ¿cuáles son las rutas metabólicas que se activan? Disminución de la concentración de glucosa, ¿cuáles son las rutas metabólicas que se activan? Recuerden que el hígado tiene, tiene dos hormonas que impactan de inmediato en las rutas metabólicas activadas. Y esta tablita, ¿ya?, de torpedo, ahí pegada en la pared, o al lado del cuaderno, no sé. Reservas energéticas. Siempre es bueno repasar esto. Miren. ¿Qué reservas energéticas tenemos? Generalmente la reserva energética que tenemos está en el músculo y el hígado, que son los carbohidratos. En este caso es un polisacárido conocido como glucógeno. El glucógeno hepático, fíjese, que, pero no aparece el tiempo. Aparece en gramos, pero no aparece el tiempo. Aparecen los niveles de glucosa, pero no está el tiempo. El glucógeno hepático hasta 24 horas puede durar, depende obviamente del individuo, pero glucógeno muscular también depende un poco de la masa muscular, pero fíjese la cantidad que hay. El glucógeno muscular dura súper poco. ¿Ya? O sea, 12 horas con suerte. Con suerte. En la mitad, 6 horas
o incluso menos, dependiendo de la actividad física también, la cantidad de glucógeno muscular se acaba de inmediato. Entonces, se acaba el glucógeno muscular y el músculo, ¿de dónde saca energía? Y ahí se comunica con el hígado. El glucógeno hepático comienza a degradarse y la glucosa que se produce en el hígado se envía al músculo. El músculo comienza a sacar también energía de las proteínas musculares. Ya, fíjense, el tejido adiposo reserva kilocalorías 135.000. Y en proteínas también. La cantidad de energía que puede brindar el tejido adiposo, olvídenlo, es de verdad que es el mecanismo más efectivo para generar energía. Lo que pasa es que es lento, y como está bien diseñado, cuesta usarlo. Hay que hacer harto ejercicio para usar el tejido adiposo. Pero está diseñado para situaciones bien especiales, ¿ya? O sea, por ejemplo, un apocalipsis zombie, ¿ya? Que estemos, así como Soy Leyenda, esa película, que estemos sin alimentación, sin distribución, se pierde toda la logística de distribución de alimentos en el mundo. Imagínense la catástrofe que podría ser. ¿Cuánto podríamos vivir? Podríamos vivir un mes, por lo menos, 2 meses, con el tejido adiposo que tenemos almacenado. Aquí están las hormonas. Acá tenemos cómo va variando la glucosa en la sangre según horas, de 0 a 4 horas, y las rutas metabólicas, ¿no? Entre 4 y 16 horas. ¿Qué se usa? Glucógeno, gluconeogénesis hepática. Tejidos que utilizan la glucosa, todos, excepto el hígado, obviamente. Músculo y tejido adiposo en pequeña proporción. 16-30 horas. ¿Ya? Gluconeogénesis hepática y glucógeno. Todos utilizan glucosa, menos el hígado, por supuesto. Después de 20 a 24 días, ya, gluconeogénesis hepática renal, cerebro, eritrocito, médula, todo están utilizando. Ya, metabolismo, cuerpos cetónicos, aumentan los cuerpos cetónicos ya a los 20 días. Los cuerpos cetónicos se hacen esencial para el músculo y cerebro. De 24 a 40 días, gluconeogénesis hepática y renal se suma a la gluconeogénesis renal, que es una pequeña fracción. Y tejidos que usan la glucosa, el cerebro en pequeña porción, porque el cerebro está utilizando más cuerpos cetónicos, ya, eritrocitos, obviamente, médula renal. $40 días. Bueno, no aparece tampoco. Aquí está apoyada la gluconeogénesis con la beta-oxidación, que estamos degradando, imagínense, sin comer, ¿ya? 30 horas, ¿ya? O más de 2 días. Se degrada el tejido adiposo y comienza a distribuirse los ácidos grasos y se van directo al hígado para la beta-oxidación. Ok, vamos con el ciclo ayuno-alimentación. Esto del control del apetito es bien interesante leerlo, ¿ya? Hay un factor bastante importante que se regula a nivel del sistema nervioso central en una fracción del cerebro que se denomina el centro saciador del apetito, ¿ya? Que libera sustancias químicas específicas, que son factores liberadores de hormonas, que van directamente al estómago, ¿ya? Y producen esta sensación de hambre. Bueno, dentro de las moléculas que están también jugando un rol bastante importante, se encuentran, no sé si la han escuchado alguna vez, las leptinas, ¿ya? Que las leptinas tienen una función bien interesante. Son producidas por los adipocitos cuando
los adipocitos se encuentran con el estanque lleno, por llamarlo de alguna forma, ¿ya? Los adipocitos son las células del tejido adiposo. Entonces, estas tienen la función de almacenar ácidos grasos y triglicéridos. El triglicérido es una forma de almacenar ácido graso bastante eficiente, ¿se fijan? O sea, tenemos el triglicérido que está constituido por 3 ácidos grasos más una molécula de glicerol. Entonces, para no tener los ácidos grasos dentro de la célula libre y estar ocupando mucho espacio, es que el triglicérido, es que se forma un triglicérido, ¿ya? Y podemos tener más ordenado el sistema. Entonces, el ácido graso almacenando triglicéridos es bastante eficiente, ocupa menos espacio, pero aún así el volumen aumenta, y cuando está full, ¿ya? Cuando está repleto, como dice ahí, de triglicéridos, no me gusta mencionar eso, porque acá hay un error, ¿ya? Esto es sólido, pero cuando vemos ahí el triglicérido está líquido todavía, no está sólido. Estimula al hipotálamo produciendo una inhibición del apetito y aumentando el metabolismo basal que favorece la termogénesis, ¿se fijan? Entonces acá la leptina es responsable ya de decirle al cerebro que, oye, ya basta, deja de comer, por favor. Estamos satisfechos, así que suficiente, ¿ok? Pero ¿saben qué? Tiene un proceso que demora un tiempo. Entonces, de acá viene una, no es ideología, sino que es un aprendizaje y una conducta que algunas culturas antiguas la tienen, ¿ya? Y la enseñan. Y cuando uno come lento, le da todo el tiempo posible para que el tejido adiposo produzca leptina y se sienta efectivamente lo que dice aquí, ¿ya? Que se produce una inhibición del apetito. Cuando uno come rápido, ¿ya? Sí, Tamara, ya la dejo presente. Cuando uno come rápido, no da tiempo al tejido adiposo para que libere las leptinas, ¿ya? O es tardío el efecto. Entonces, claro, sigue comiendo, sigue comiendo, sigue comiendo, y bueno, después queda satisfecho, pero la respuesta no viene de ahí. Yo también, Darinka, ¿qué cosa? ¿Usted también come rápido? Pensé que se refería a eso. Ya. Bueno, la insulina, obviamente, la insulina es una hormona que regula los niveles de glucosa. Esto es una respuesta inmediata porque el páncreas tiene un sensor. Es como un sensor de glucosa que hay en la sangre, que testea la glucosa que hay en la sangre y cuando aumenta, ¡pum!, se libera insulina en el páncreas. Y dice, igualmente en el hipotálamo se produce una inhibición del apetito, pero esto vemos que cada vez funciona menos. ¿Ya? De hecho, las pastillas o cualquier tipo de fármaco que inhiba el apetito actúa directamente en el cerebro. Directamente en el cerebro. Ahí hay algunas que salieron hace muchos años atrás, que fueron muy utilizadas, sobre todo por jóvenes, mm, y después producen un estado de depresión, ¿ya? Que gatilla este famoso rebote. Claro, bajan de peso muy rápido. Ya, una de las principales ahora, que son la fentermina, ¿ya? Eh, produce esta inhibición a nivel del hipotálamo, inhibición del apetito, del centro asociado del apetito, y no tienen hambre, no da hambre, no da hambre. Y no da hambre, y ya, y más encima estimula la gluconeogénesis, así que, uy, bajan de peso, pero increíble. Increíble, 4 kilos en una semana, y de hecho puede ser tampoco más. Pero dejan de tomar este fármaco y, activa un mecanismo de compensación increíble, y después, bueno,
vuelven a comer y cuando lo son muy rápido. Quedan más gordos de lo que estaba antes. ¿Ya? Y la grelina, que es otra hormona que es secretada por el estómago, que también es importante. Antes de las comidas, sus niveles disminuyen durante la comida. La grelina favorece la producción de la hormona de crecimiento del hipófisis y el apetito relacionado con un cúmulo de grasa visceral. ¿Ya? Esta y esta están relacionadas con, obviamente, el nivel de comida, pero también con un tiempo necesario para ser secretadas cuando uno está haciendo el acto de comer y comiendo lento. El hipotálamo, el centro asociador del apetito, de inmediato siente la necesidad de dejar de comer. No me creen, intenten. Coma lento, 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 lento. Se come rápido, obviamente. De hecho, va a quedar con hambre luego. Es absurdo a veces. Uno come súper rápido y a la media hora queda con hambre. ¿Ya? Bueno, es por esta hormona. ¿Ok? La inanición, obviamente, está relacionada cuando hay un déficit energético y la inanición puede ser producido por diferentes circunstancias, eh, voluntarias o no. ¿Ya? Le voy a dejar presente al tiro a los que ingresaron ahora. ¿Quién llegó? ¿Tamara? Tamara Hernández. ¿Dónde está? Acá. Y Darinka. Bello, bello. Acá está. Ok. Ok, vamos a la integración metabólica que ocurre dentro del estado post-absortivo. Después, inmediatamente después de leer, comer. Aquí estamos, hay integración metabólica entre el tejido adiposo, el músculo, el hígado, intestino, obviamente el lugar donde tiene más actividad el intestino es el duodeno, primer tercio, cerebro, eritrocitos, ¿ya? Como transportador, pero bueno, acá viene, aumenta la concentración de algunos o algunas biomoléculas como carbohidratos, lípidos y proteína principalmente de la dieta, después de comer ya una comida abundante. Siempre digo lo mismo porque en realidad el mayor aumento de la concentración de estos nutrientes está en la hora de almuerzo. Ya, pero la hora de almuerzo puede ser relativa, no necesariamente a mediodía o a la 1 o 2 de la tarde. Se puede variar, se puede mover. ¿Ya? Hay algunos que comen todo en la noche y no, tampoco es bueno. En fin, la hora en donde más se come durante el día ocurre lo siguiente. Después de inmediatamente comer, el intestino tiene una gran función y actividad de digestión enzimática, ya junto con el estómago, pero la capacidad de absorción ocurre toda en el intestino, absorbiendo estos nutrientes frescos que vienen inmediatamente después de la dieta por la vía de la vena porta, llegan directamente al hígado y el hígado los distribuye. ¿Ya? ¿Qué hace el hígado? Bueno, el hígado obviamente va a responder en función de la hormona que llegó. Y la hormona que llega es insulina. Insulina aparece en respuesta a la elevada concentración de glucosa en la sangre, que fue censada por
el páncreas. El páncreas libera insulina y la insulina llega al hígado. Al llegar la insulina al hígado, ¿qué es lo que ocurre? Comienza la síntesis de transportadores GLUT, y estos transportadores GLUT después se posicionan en las membranas de la célula hepática y hacen ingresar la glucosa. ¿De acuerdo? Al aumentar la glucosa hepática, se activan las rutas las pentosas para tener NADPH disponible para la síntesis de ácido graso. Se activa la glucólisis, se activa la síntesis de glucógeno. ¿Ya? La glucólisis se activa, ya aumenta la concentración de piruvato, aumenta la concentración de acetil-CoA ingresa al Krebs, aumenta el flujo del Krebs, aumenta el citrato estimula la síntesis de ácidos grasos, y comienza toda la síntesis de ácidos grasos, triglicéridos, fosfolípidos, colesterol, derivados del colesterol. Y todos los lípidos que son sintetizados, porque había también NADPH disponibles, son almacenados, ¿ya? Y guardados o encapsulados en esta lipoproteína, la VLDL, y la VLDL, ¡pum!, fuera, se va a la circulación y envía a los tejidos lípidos. ¿Qué tejidos? Tejido adiposo y tejido muscular, principalmente el corazón. ¿Ya? Ahí llega el VLDL. Con respecto a los aminoácidos que son ingeridos y absorbidos por el intestino, llegan directamente al hígado, aumenta la concentración de aminoácidos, son degradados estos aminoácidos porque aumenta el catabolismo de aminoácidos. ¿Ya? Los aminoácidos también sirven para reparar algún tipo de proteína o refaccionar algunas proteínas, pero al aumentar el catabolismo de los aminoácidos, también se incrementa el ion amonio. El ion amonio se dirige a la desaminación oxidativa, perdón, los aminoácidos, desaminación oxidativa, aumenta el amonio va al ciclo de la urea, y el ciclo de la urea produce urea. Y después se elimina en la orina. ¿Ok? Estos aminoácidos también son distribuidos a todos los tejidos, ¿ya? Y distribuidos por proteínas plasmáticas, sobre todo para producir otros tipos de proteínas. ¿Ya? Tenemos que tener aminoácidos para estimular la síntesis de proteínas, aminoácidos disponibles. Se fijan que cuando llegan proteínas y atraviesan el intestino, no aparecen proteínas acá, pues son aminoácidos. ¿Ok? La glucosa, que también está en aumento en la sangre, llega al cerebro, ¿ya? El cerebro estimula el metabolismo aeróbico, es decir, glucólisis, oxidación del piruvato, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, cadena de transporte electrónico. Eso es lo que ocurre en el cerebro. ¿Ya? Para producir harto ATP. Eritrocito utiliza una gran concentración de glucosa porque el eritrocito, el metabolismo es súper escaso. ¿Ya? Es bastante minimalista, por llamar de alguna forma, el metabolismo que tiene el eritrocito. El eritrocito realiza la glucólisis, la ruta de las pentosas y la fermentación láctica. Esas son las tres rutas metabólicas que realiza el eritrocito. Los glóbulos rojos tienen un metabolismo bien escaso. Uno tiene un núcleo, no tiene mitocondria. Hacen eso. Tienen que hacer la ruta de las pentosas para defenderse de los radicales libres, porque como transportan oxígeno, están expuestos a formar especies radicales de oxígeno. Ya, y la ruta de las pentosas, el NADPH los protege de eso. Tienen una batería de enzimas que protege al glóbulo rojo de la destrucción de estos radicales libres. Bueno, y por lo demás también tiene una vida media corta, unos 120 días vive el glóbulo rojo. En el caso del músculo, el músculo utiliza una gran concentración de glucosa. ¿Ya? El músculo, aquí se lleva una gran fracción de la glucosa sanguínea, conjunto con el cerebro. ¿Ya? Y la utiliza para sí mismo. El músculo
no guarda glucosa, bueno, guarda glucosa cuando no tiene tanta necesidad, pero generalmente el músculo usa la glucosa para hacer glucólisis. En caso de haber un exceso de glucosa y ya las demandas energéticas del músculo están satisfechas, comenzamos con la síntesis de glucógeno en el músculo, inducida por la insulina. Recuerden que hay insulina presente y hay que estar jugando un rol en todos estos tejidos que ustedes ven acá. En el caso del tejido adiposo y el hígado, ya yo les dije, estas lipoproteínas se movilizan y se movilizan al tejido adiposo, del hígado al tejido adiposo. La insulina estimula la movilización de las grasas del hígado al tejido adiposo, y así es. Y cuando llegan al tejido adiposo son almacenadas. ¿Se fijan? Entonces hay que dar tiempo de que ocurra todo este mecanismo que le estoy mencionando después de comer, ¿ya? Para que el tejido adiposo esté satisfecho y libere las leptinas. Por eso hay que comer lento. ¿Se fijan? Y las leptinas van a decir, oye, ya, estamos satisfechos, dejen de comer. Pero hay que tomarse un tiempito con eso. O sea, podemos controlar el peso nosotros mismos. Vamos acá. Esquema de metabolismo durante el estado de ayuno temprano. Recién vimos cuando el metabolismo se integra y los tejidos se integran inmediatamente después de comer. Ya el metabolismo post-absortivo. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en ayuno. ¿Ya? Estado temprano de ayuno también se conoce. Esto sería como inmediatamente después de despertar. ¿Ya? Alrededor de 1 hora, 2 horas máximo, sin comer. Estado temprano de ayuno. ¿Ya? A lo mejor varios de ustedes están en este estado. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que, bueno, me duele un poco el brazo. Ayer me coloqué la dosis de refuerzo. Como si me hubiesen pegado nada más que eso. Más que no. Bueno, acá la concentración de glucosa en la sangre está disminuida. Ya hay una concentración un poco hipoglicémica y esto es sensado por el páncreas y el páncreas responde en respuesta a esta concentración de glucosa liberando glucagón. ¿Ya? Entonces acá, este es el que comanda la operación, el glucagón. Pero el glucagón tiene efecto directo, es los órganos blancos, de hecho así se denominan, u órganos diana, son el hígado y el tejido adiposo. ¿Ya? Que en un estado de ayuno temprano todavía no se activa, pero en un ayuno tardío o un ayuno prolongado entra a jugar el tejido adiposo también. Ya entra en este juego, la integración metabólica. ¿Se fijan que acá la responsabilidad primaria la tiene el hígado? ¿Ya? Entonces el glucagón activa en el hígado ¿qué? La reserva de glucógeno, degradando la reserva de glucógeno. El glucógeno que queda, que siempre hay, porque hay alrededor de, no sé, dura hasta unas 24 horas, de 2 a 24 horas. Así es que se activa la glucogenólisis y se activa, por supuesto, la gluconeogénesis porque hay intermediarios o metabolitos gluconeogénicos disponibles como la alanina, ¿ya? Y el lactato en caso de ejercicio en la mañana. ¿Ok? Por lo tanto, se activa la gluconeogénesis
para producir glucosa. La glucosa viene activada de dos rutas metabólicas en función de la respuesta del hígado al glucagón. ¿Ok? Esta glucosa, recuerden que la gluconeogénesis produce glucosa, pero la glucogenólisis no. La glucogenólisis requiere de la última enzima de la gluconeogénesis, la enzima número 11, que se llama glucosa 6-fosfatasa, y la glucosa 6-fosfatasa es la que transforma la glucosa 6-fosfato en glucosa. ¿Ya? Cuidado ahí con eso. Así es que una vez que tiene la glucogenólisis, se apoya en la gluconeogénesis para producir glucosa finalmente, y la glucosa que está en el hígado no la usa para sí mismo, así que la libera en la sangre. Y se la entrega acá al que más reclama, que es el cerebro, los eritrocitos, por supuesto, y el músculo esquelético. Pero el músculo esquelético, en este estadio temprano, ¿ya? Usa las proteínas que se han degradado del músculo esquelético. El músculo va degradando proteínas, y las proteínas que degrada después son transportadas los aminoácidos, los grupos amino por la alanina llega al hígado y comienza el ciclo de la glucosa. En caso de que en un ayuno temprano despierte, va a hacer ejercicio, o bueno, no necesariamente puede salir a correr, a trotar, a hacer un par de ejercicios también. Hay otros tipos de ejercicios que se hacen en ayuno temprano, y estos producen una concentración de lactato, ¿ya? Y este lactato obviamente llega también, porque también es un precursor gluconeogénico, y también se puede activar el ciclo de Cori, en caso de que sea ayuno temprano, ¿ya? Y tienen todas las condiciones explicadas, o situaciones, o circunstancias que puedan determinar este tipo de esquema. Ahora vamos a un ayuno ya de estado un poco más prolongado. Dice 16 horas después de la última comida. O sea, aquí hay que sumar las horas de sueño por si acaso. Ya que tenemos el ayuno, pero hay que sumar lo que durmió. O sea, si durmió 8 horas, después de las 8 horas o 10 horas de sueño, de haber dormido, tiene que sumar las horas que está sin comer. ¿Ya? O sea, durmieron 10 horas, a las 10 horas sería ayuno temprano, pero si sigue prolongando el ayuno, ya se transforma en este tipo de ayuno prolongado. Obviamente mantenemos el mismo esquema, ya hay baja concentración de glucosa en la sangre, aumento de la concentración de glucagón, ¿ya? Y una fracción de adrenalina también. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que tenemos el mismo esquema, pero está llegando una fracción mayor de aminoácidos degradados del músculo esquelético, pero ahora también se suma a la alanina, se suma la glutamina, ¿se fijan? Y cuando llegan estos dos transportadores de grupo amino, se estimula obviamente el ciclo de la urea por la degradación, por la desaminación oxidativa, pero hay más alanina y glutamina disponible para utilizar esos esqueletos carbonados y llevarlos a la gluconeogénesis para producir glucosa. ¿De acuerdo? La glucosa también es producida por la degradación de glucógeno, pero acá fíjense que el glucógeno se acabó. ¿Se dan cuenta? En esta situación, en donde ya tenemos un ayuno bastante prolongado, ¿ya? El glucógeno hepático, ¿para qué hablar de glucógeno muscular? El glucógeno muscular se acaba antes. El glucógeno hepático ya no hay. Y acá se suma y viene en ayuda, ¿ya? Y siempre ocurre eso cuando el glucógeno hepático se acaba, el tejido adiposo comienza a producir ya la degradación de los triglicéridos. ¿Cómo se produce la degradación de los triglicéridos? Con el glucagón. El glucagón activa la lipólisis en el tejido adiposo. Al activar la lipólisis en el tejido adiposo se
se liberan ácidos grasos, porque se degradan los triglicéridos, se liberan ácidos grasos, esos ácidos grasos van al resto de los tejidos, como el músculo, por supuesto, ya, pero se dirigen principalmente al hígado para aumentar la beta-oxidación, pero también se produce glicerol, y el glicerol, que es un alcohol, ingresa a la gluconeogénesis y se produce glucosa. ¿Se fija? Entonces, aquí el tejido adiposo, en un ayuno prolongado, va en ayuda del hígado, puesto que el hígado ya acabó la reserva de glucógeno. ¿Se entiende? Pero los tejidos, y no se le olvide, los tejidos que son sensibles al glucagón, o los tejidos en donde se puede unir la hormona, son el tejido adiposo y el hígado, y no hay más. ¿Ya? El glucagón no activa los eritrocitos, menos al cerebro o al sistema nervioso central, ¿ya? Menos a los músculos. No hay receptores de glucagón en esos tejidos, solo el tejido adiposo y en hígado. Siempre lo preguntamos, así que cuidado con la prueba. Entonces, esta acción en conjunta de ayuda al tejido adiposo controla el nivel, ¿ya? El nivel de energía del sistema nervioso central, ¿ya? Produciendo la beta-oxidación. Los ácidos grasos que aparecen de la lipólisis son llevados al tejido muscular, también para producir beta-oxidación y energía, ¿ya? Sobre todo en algunos tejidos musculares como el corazón. Y si a esto le sumamos ejercicio, porque prácticamente ustedes pueden tener una situación donde se levantan, no toman desayuno y van a hacer ejercicio, y pueden hacer ejercicio perfectamente. Aumenta también la concentración de lactato, porque hacemos ejercicio intenso. El lactato se deriva directamente al hígado y es ingresado a la gluconeogénesis para producir glucosa. Se produce el ciclo de Cori. ¿Ya? Y entonces tenemos casi la misma situación que en un ayuno temprano, pero en el ayuno un poco más tardío, prolongado, aparece el tejido adiposo brindando ayuda al hígado en respuesta al agotamiento del glucógeno hepático. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Ya se le acabó la glucosa y se quedan dormidos, y el ATP. ¿Todo bien, Darinka? ¿Un cafecito? Bueno, el cafecito ayuda a soportar todo esto, con 2 de azúcar. No, yo, Darinka, ahora me tomo el café solo. ¿Verdad? Ya estoy hace como 2 años estoy así, ya no consumo azúcar. No consumo azúcar. Ya aquí ya me tengo que empezar a cuidar un poco más, ya la panza no me puede subir tanto, entonces estoy en eso. Vamos con este esquema, miren, es bien interesante. Este esquema muestra la concentración en la sangre de diferentes metabolitos que están relacionados con estas fluctuaciones en el día según el uso metabólico que tienen. Obviamente, el más importante es la glucosa, ¿ya? Pero fíjense que, veamos acá primero, cuando tienen yo siempre les digo a todos mis alumnos, cuando ven un gráfico, lo primero que tienen que mirar no es ninguna de estas cuestiones, esto es pura cháchara, eso se analiza después. Cuando vean un gráfico de cualquier tipo, un gráfico económico, un gráfico de lo que sea, cualquier cosa, lo primero que tienen que ver son los ejes, para entender qué está mostrando el gráfico, ¿ya? Y las unidades, ¿ya? Eso es muy importante también,
¿ya? Porque hay algunos gráficos que tienden a engañar. Uno puede mostrar la información y puede mostrar la información como uno quiere. Entonces, aquí yo puedo la escala, la puedo agrandar o la puedo achicar. Y si hago gráficos de barra, no sé, puedo hacer una cosa así, ya, pero la escala en realidad no hay mucha diferencia, pues. Es como milimétrica, entonces, claro, la diferencia de acá a acá no es tanta porque la escala es re chiquitita. Ya, alguien destacado hizo una cosita así, lo pillaron. Así que ojo con los ejes de un gráfico, ¿ya? Aquí muestra en el eje X días, ¿ya? Se fijan los días, y en el eje Y los niveles plasmáticos y la concentración en milimolar. Se fijan que tampoco es tanto la concentración milimolar. Si graficamos la concentración molar, este gráfico sería completamente diferente, y ahí sí se verían unas cosas así como más prolongadas, o sea, más drásticas, caídas más con una pendiente mayor, pero no, un milimolar va siendo gradual en función de los días, ¿ya? Y si ustedes miran así, entre el día 0 hasta el cuarto día, acá como que está todo pasando, hasta el cuarto día. ¿Se fijan? Entonces, ¿de qué se trata el gráfico? Se trata de la concentración de estos metabolitos durante el ayuno. Pero tenemos un ayuno que puede durar hasta 8 días. ¿Ok? Entonces, ya, entre 0 y 1 día, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que a las 12 horas de ayuno, ya, entre 4 o 12 horas después de comer, ya, se activa obviamente la glucogenólisis. Hay menos insulina, el glucagón aumenta, a las 2 horas después de la comida comienza a aumentar el glucagón al tiro, ¿ya? O sea, si tenemos 12 horas, hay una gran concentración de glucagón, activa la glucogenólisis. Glucogenólisis hepática, principalmente, recuerden que la muscular no es activada. Al día, sin comer, ya tenemos la glucogenogénesis, gluconeogénesis, ahí hay un error, gluconeogénesis, ya, a partir del lactato, piruvato, ya, lo que exista, cualquier metabolito que sea precursor glucogénico, se activa la gluconeogénesis, y ya comienza la oxidación de ácido graso, al día. Entonces, si quiere bajar el tejido graso, tiene que estar por lo menos un día sin comer. Harto, bastante. O sea, el glucógeno igual tiene un gran peso ahí. ¿Se fija? Hay que agotar todo el glucógeno para que el tejido graso comience a degradarse, el tejido adiposo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, cierto? Entonces, al día recién apoya, o sea, con un día sin comer, recién el tejido adiposo apoya, ya, al hígado con la oxidación de ácido graso, y parte con poquito. Fíjense la curva, ¿ya? ¿Por qué la curva de cuerpos cetónicos? Porque los cuerpos cetónicos provienen del acetil-CoA. ¿Y la acetil-CoA de dónde viene? Viene de la beta-oxidación. Así que el cuerpo cetónico es indicador también, ¿ya?, de la cantidad de beta-oxidación que se está haciendo. ¿Se fijan? Y después hay más ácido graso disponible en la sangre, pero no aumentan tanto. Recuerden que los ácidos grasos poquito brinda una gran concentración o cantidad de energía. A los 2 días de comer ya tenemos una disminución que es un poco más considerable de la glucosa. Partimos acá, fíjense, ya tenemos toda esta disminución de glucosa, ¿ya? Pero hay un aumento, ¿ya?, considerable también de los cuerpos cetónicos. Aquí los cuerpos cetónicos se pegaron una subida importante. Los cuerpos cetónicos estarían manteniendo al tejido sistema nervioso central y también a los músculos. Entonces tenemos acá, gluconeogénesis a partir de aminoácidos, continúa la oxidación de los ácidos grasos, o sea, la beta-oxidación, y el músculo se adapta a usar ácido graso para hacer beta-oxidación y también cuerpo cetónico.
Y acá aparece, obviamente, un aumento del cortisol en función de este estrés que está causando el ayuno. Entonces el cortisol promueve la degradación, aumenta la degradación de proteínas musculares. Cuidado con el cortisol es re complicado, es una hormona que hay que dedicarle ahí como una clase completa. Ojalá en fisiología ustedes vean bien ahí un buen fisiólogo. ¿Qué ocurre con el cortisol? El cortisol es una hormona que está relacionada con el estrés también. Si bien acá hay un estrés alimenticio, ¿ya? Por una depresión de los metabolitos ocasionada por el ayuno, pero cuando uno está estresado, olvídalo. También ocurre lo mismo. Por eso cuando uno está estresado no da hambre, no dan ganas de comer, no usted por el cortisol. Ya, pero ahí depende de la respuesta también, porque hay otros que comienzan a comer, a comer, a comer. Bueno, al cuarto día, ya vamos acá, fíjense que la cantidad de cuerpo cetónico ha subido considerablemente, la concentración de glucosa ha bajado también, ya prácticamente más de la mitad, y la concentración de ácidos grasos disponible en la sangre también sube, ¿ya? Sube por 10. O sea, todavía no llegamos a 2, pero ya hay 10 veces más, y eso es bastante. ¿Ya? ¿Y qué ocurre acá? Pues síntesis de cuerpos cetónicos, ya seguimos utilizando los ácidos grasos como combustible en el músculo, los cuerpos cetónicos también se utilizan en el músculo, en el sistema nervioso central. Ya los cuerpos cetónicos son los combustibles en el músculo y en otros tejidos, o sea, los cuerpos cetónicos pasan a ser utilizados en estos tejidos que son demandantes de glucosa, como el sistema nervioso central y el músculo. Entonces, por eso es que este aumento de los cuerpos cetónicos se ve tan exponencial entre el primero y el cuarto día de ayuno. Como la glucosa está disminuyendo, ¿ya? Y el hígado ya no tiene glucógeno, está haciendo glucosa en función de la gluconeogénesis y del glicerol que puede aportar la degradación de los lípidos, es que hay que cuidar la glucosa que se hace, la glucosa sintetizada. Entonces, el hígado obviamente produce glucosa, pero bueno, si podemos utilizar cuerpos cetónicos, se utiliza. Entonces el cerebro ya utiliza esta explosión ya de cuerpos cetónicos. Y fíjense que si ya estamos entre el sexto y el octavo día, ya la concentración de cuerpos cetónicos se va, llega a ser el metabolito que está en mayor concentración en la sangre, la glucosa ha disminuido prácticamente un tercio, ¿ya? Y los ácidos grasos obviamente también suben su concentración. Pero fíjense que tener esta condición, los cuerpos cetónicos, si bien la musculatura y el sistema nervioso central funciona bastante bien, ¿ya? Hay consecuencias. Las consecuencias corresponden a una acidosis metabólica. Los cuerpos cetónicos tienden a acidificar la sangre. Por otro lado, el gráfico no analiza qué ocurre con el amonio, porque como tenemos varios días, 8 días sin comer, las proteínas del músculo esquelético comienzan a degradarse con mayor fuerza. Y eso contribuye a un aumento de estos transportadores de grupo amino, pero el amonio también aumenta en el hígado. Y puede causar un cuadro de amonemia que después puede ser tóxico para el sistema nervioso central. Y eso es, si prolongamos este ayuno prolongado, ya, y, o sea, si hacemos una prolongación de esta gráfica, valga la redundancia, y, digamos, no sé, para los 30 días sin comer, como una huelga de hambre. Ya no sé si han visto alguna vez una huelga de hambre, o han seguido la noticia de una huelga de hambre, cuando ya llegan, no sé, al día 20 sin comer, están ahí. Una huelga seca, sin agua incluso. ¿Ya? Porque hay algunas huelgas de hambre que los tienen con todo, les colocan suero y por el suero le colocan glucosa y todo, y los mantienen bien. Pero una huelga estricta, sin comer, bien, a los 20 días ya están mal. ¿Ya? Empiezan a alucinar incluso. El amonio comienza a jugar ahí y experimentar las consecuencias.
Muy bien. Niveles de distintos sustratos y hormonas, una tablita acá, ¿ya? Que muestra obviamente exactamente lo mismo que venimos hablando. ¿Ya? Bueno, y ahí, esta tablita, un resumen final de los efectos de la insulina, glucagón, adrenalina, es bien buena, ¿ya? Efecto de la insulina sobre el metabolismo energético, aumenta la entrada de glucosa al músculo, al hígado, síntesis de glucógeno en el hígado del músculo, disminución de la degradación del glucógeno, ¿ya? Y acá lo correlacionan con la ruta metabólica, aumento de la glucólisis hasta acetil-CoA, aumenta la síntesis de ácidos grasos, síntesis de triglicéridos, tejido adiposo, etc. Enzimas, transportador de glucosa, glucoquinasa, glucógeno sintasa, se inhibe la glucógeno fosforilasa, etcétera, etcétera. La tabla está muy buena. ¿Ya? Aumento en el caso de glucagón. Glucagón aumenta la degradación de glucógeno en el hígado, síntesis de glucógeno en el hígado. Aquí, bueno, aquí está todo el resumen de todas las figuras que aparecen ya en los esquemas. Y en el caso de adrenalina, la adrenalina, como les comentaba, es una hormona que no aparece siempre, ya aparece en situaciones bien especiales. Una situación de estrés, pero que es estrés que pone en juego la supervivencia, ¿ya? Aumenta la degradación de glucógeno, pero tiene otros efectos también, pues dilatación de la pupila para ver mejor, ¿ya? Hay una disposición o disponibilidad de glucosa en la sangre enorme, ¿ya? Aumenta la frecuencia cardíaca, o sea, hay un gasto energético enorme con la adrenalina, que prepara al cuerpo para arrancar, estar alerta, muy alerta. Y ahí están los efectos. ¿Cómo se produce eso? Aumentando la degradación de glucógeno, disminuyendo la síntesis de glucógeno, ya, aumentando la gluconeogénesis en el hígado, aumentando el tejido adiposo, ya, disminuyendo la secreción de insulina. O sea, tienes en paracaídas y va a experimentar todo esto en un segundo. ¿Ya? Porque va a ver cómo la adrenalina va a impregnar cada célula de su cuerpo. Yo nunca lo he hecho. Espero algún día hacerlo. Creo que sería buena experiencia. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a la integración metabólica, los ciclos de integrados en ayuno, post-absortivo, ayuno temprano, ayuno prolongado? Ok. ¿No hay preguntas? No, si no hay preguntas, pasamos entonces a flujo de la información genética. Uy, que hay poquito. ¿Hay alguien de los que están acá que no respondió la asistencia? No, parece que están todos. Ok. Acá. Flujo de la información genética. Capítulo 1. Bueno, el flujo de la información genética que nosotros revisamos acá es un capítulo bastante cortito. Está relacionado con cómo se traspasa la información desde el ácido desoxirribonucleico, que es el DNA, y esa información encriptada, cómo es que primero se sintetiza y después se traduce en moléculas y después se expresa en una proteína. O sea, el mensaje se expresa finalmente lo que estaba ahí almacenado en el DNA, después queda en movimiento con una proteína.
¿ya? Los genes tienen esa finalidad, o sea, los genes son segmentos del DNA que están agrupados, por llamarlo de alguna forma, en realidad está todo ahí, ¿ya? La agrupación la hace uno, pero está toda encriptada la información y desde un lugar a otro corresponde a una proteína, después nos saltamos a otro y hay otra proteína y así sucesivamente. Pero no es que exista la proteína, sino que está la información para codificar una proteína, para hacer una proteína. Entonces, ¿cómo llegamos a esa expresión proteica? Bueno, ese es el flujo de la información genética y cómo está regulado. Entonces, primero que todo, hay que ver, obviamente, cómo está constituido la molécula principal acá, que alberga toda esta información que está encriptada. Acabo de poder ingresar para la clase, me pone presente. Pero yo no veo su nombre muy claro. Javier Olivares, ya, que veía 832. Lo dejo presente de inmediato. Espera un momento. Que cargue la página. Se cerró esto. Ok, entonces como les comentaba, ya te dejo presente de Javier. Espera un momento. ¿Cómo está constituida? ¿Cuál es la composición de estas moléculas que traspasan, ¿ya? Y transmiten esta información codificada en los genes? Son ácidos, ¿ya? Son ácidos nucleicos porque están en el núcleo, por supuesto, sobre todo el DNA, almacenado en el núcleo, pero la síntesis de RNA también ocurre en el núcleo, así que por eso es que se denominan ácidos nucleicos, pero hay unas diferencias. ¿Ya? Uno es el ácido desoxirribonucleico y el otro es el ribonucleico, que es una diferencia mínima. ¿Ok? Entonces tenemos dos tipos de ácidos, el ADN y el ARN. ¿Ok? Obviamente las funciones van a cambiar y la estructura también, pues eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? ¿Cómo están conformados? Están conformados por nucleótidos, y los nucleótidos tienen una composición bastante característica, es una base nitrogenada, más un carbohidrato de 5 carbonos llamado pentosa, que adivinen dónde se produce la pentosa. ¿Dónde se produce la pentosa? En la ruta de la pentosa. Eso es una ribosa. ¿No? O sea, la ruta de la pentosa produce ribosa. ¿Para qué? Bueno, para hacer ácido nucleico. Y un ácido fosfórico, ¿ya? O fosfato. ¿De acuerdo? Entonces, veamos estas, primero, por segmento, que son las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son compuestos que son aminas, ¿ya? Son aminas, pero aminas cíclicas. ¿Ya? Entonces tenemos aminas cicladas que se pueden clasificar en dos grupos porque unas tienen 2 ciclos y otras tienen 3 ciclos. ¿Ya? Las bases púricas o purinas y las bases pirimídicas o pirimidinas. ¿Ok? Las púricas son la adenina y la guanina, y las pirimídicas o pirimidinas son la citosina, la timina y el uracilo. Ahí para recordarse, yo siempre escribo esta palabrita, WAG. WAG.
¿Se fija? Purina, purina, adenina, guanina. Entonces, acordándose esa palabrita, nunca me olvidé, me lo enseñaron en el colegio y nunca me olvidé. Después lo otro lo pueden sacar por descarte. Purina, ¿cuáles son? La adenina y la guanina, listo. Y los demás, el resto, pirimidina, citosina, timina, uracilo. Bueno. La pentosa, que es un monosacárido de 5 carbono, una ribosa, y este es el que cambia en el ADN y el RNA, ya cambia ahí un grupo hidroxilo, la única diferencia que hace que sea desoxi o ribonucleico. Bueno, el ácido desoxi, el DNA tiene doble hebra y el RNA tiene hebra con una hebra simple. Bueno, aquí tenemos la diferencia en la ribosa. Está la ribosa que conforma el ARN, ¿ya? O el RNA, y la desoxirribosa es la del DNA. ¿Ya? La única diferencia, ahí está. En el carbono 2 de la pentosa, una es un hidroxilo y la otra tiene un grupo, un hidrógeno. Esa es la diferencia molecular, que determina finalmente que las estructuras sean completamente diferentes. El DNA es doble hebra, como les comentaba, doble hebra, y la RNA es una hebra simple. ¿Ya? Y el DNA es helicoidal. Aquí tiene el ácido ortofosfórico, ya que son 3 y forman los clásicos enlaces entre nucleótidos. Ya los vamos a ver cómo se unen. Aquí están las bases nitrogenadas, las purinas y las pirimidinas, fíjense, ¿ya? 2 y un ciclo, perdón, dije 2, 3 ciclos, no hay que ver, 2 ciclos y un ciclo, ¿ya? 2 aminas cíclicas para las purinas y una para las pirimidinas. Son aminas que están dentro de un ciclo como si fuese un benceno, ¿se fijan? ¿Ya? Entonces las purinas, la adenina y la guanina. Y en el caso de la pirimidina son 3, la citosina, la timina y el uracilo. ¿Ok? Aquí podemos avanzar un poco más rápido porque esto yo creo que a lo mejor ustedes lo vieron el semestre pasado, deberían haberlo visto, o con biología, dentro del fundamento químico-biológico. ¿O no? ¿Lo vieron o no? ¿O estoy asumiendo algo que no fue? Yo creo que sí. Yo creo que sí lo vieron. En el caso de los nucleócidos son, están conformados solo por la base nitrogenada más la pentosa sin el grupo fosfato. Le falta el grupo fosfato. Esa es la única diferencia. Tenemos nucleócidos que son con ribosa y los otros con desoxirribosa, que también es la misma diferencia. En el grupo hidroxilo está la diferencia. Vamos al enlace de los nucleótidos. El enlace es un enlace fosfodiéster. Ya, este enlace fosfodiéster se forma entre un nucleótido y otro, armando una dirección continua de enlace de nucleótidos, tanto en el DNA como en el RNA. Y esta dirección se conoce como 3' o 5', y eso está relacionado con el carbono, ¿ya? Que une de cada tipo de molécula.
¿Ok? Entonces, el enlace fosfodiéster, aquí tienen la diferencia, en azul está el ácido fosfórico, ¿ya? En verde está la pentosa y en rojo está la base nitrogenada. Vamos con las funciones de los nucleótidos. Los nucleótidos obviamente también tienen una función energética. Hay nucleótidos que son nucleótidos energéticos, que ustedes ya los conocen. ¿Ya? Los nucleótidos energéticos son los famosos XTP. XTP. ¿Ya? Son la base nitrogenada. X es la base nitrogenada. X es la base nitrogenada. La T viene de 3 grupos fosfato. ¿Ya? Entonces tenemos nucleótidos de todas las bases nitrogenadas, de adenina, de guanina, de citosina, de timina, de uracilo. X puede cambiar por adenina, tenemos ATP. X puede cambiar por guanina, tenemos un GTP. X puede cambiar por uracilo y tenemos un UTP. ¿Ok? Esos son los nucleótidos energéticos y también están los nucleótidos que son transportadores de electrones. Recuerden que dentro de los nucleótidos transportadores de electrones, más importante, ¿ya? NADH, como equivalente al reductor, estos son nucleótidos, NADH, NADPH, ¿ya? El FADH2, son transportadores de electrones. ¿Ok? Coenzimas, la coenzima A, entre otros. ¿Ya? O sea, tenemos transportadores de electrones, nucleótidos energéticos, ¿ya? Coenzimas, función de coenzimas, y mediadores. Acá esta función todavía ustedes no creo que la tengan muy clara, no sé si la han visto bien, pero uno de los nucleótidos más importantes es la transducción de señales, activando cascadas de fosforilación como mecanismo molecular para llegar a una respuesta o evocar una respuesta celular, es este nucleótido, el AMP cíclico, que es una variante del ATP. ¿Ya? El ATP, si pierde un grupo fosfato, tenemos ADP. Si pierde otro grupo fosfato, tenemos AMP. Si este AMP cicla, ¿ya? Si la estructura cicla, tenemos AMP cíclico. Y el AMP cíclico es un segundo mensajero. ¿Okay? Este segundo mensajero es súper importante, como les comentaba, en la transducción de señal, en mecanismos moleculares de activación, por ejemplo, en un proceso inflamatorio. ¿Ya? Tiene un gran rol, ¿ya? Tiene una gran actividad del AMP cíclico. En fisiología lo van a ver bastante. Asociada a proteína G y todo ese tipo de estructura molecular. Veamos la unión entre un nucleótido y otro. ¿Ya? El enlace fosfodiéster, porque se forma acá entre grupos fosfato, ¿ya? ¿Se fijan? Pero entre el nucleótido que está arriba con el nucleótido que está abajo, pero ¿quiénes son las que se unen? Se unen las pentosas. Los carbonos de las pentosas son los que tienen esa como comita arriba, ¿ya? Entonces, es el carbono 3, por eso se le conoce 3', para diferenciar los carbonos de la base nitrogenada, es que los carbonos de las pentosas se les coloca ese signo arriba, ¿ya? Recuerden que la base nitrogenada también tiene carbonos, ¿ya? Entonces, para diferenciar los carbonos de la base nitrogenada de las pentosas, es que las pentosas tienen el carbono 1', el 2', el 3', el 4' y el 5'. Entonces, cuando hablamos de un carbono prima, es un carbono de la pentosa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se une en un enlace fosfodiéster? Se une el enlace se une el carbono 3' de la pentosa que está arriba con el carbono 5' de la pentosa que está abajo, el nucleótido que sigue, ¿ya? Entonces, esto es como una línea vertical,
Ya, usted lo puede ver hacia arriba o hacia abajo. Bueno, hacia arriba o hacia abajo da exactamente lo mismo. Usted tiene que fijarse en los carbonos. Ya se une con el carbono 3 de la que está arriba, si está mirando hacia arriba, o si está viendo hacia abajo, el carbono 5, pero siempre en la misma dirección, 3, 5, 3, 5, 3, 5, se une. Entonces, ya la unión del enlace fosfodiéster es entre el carbono 3 y el carbono 5 de la pentosa. Obviamente, se define la unión de estos ácidos nucleicos como la primera estructura o estructura primaria de una secuencia de nucleótidos. Ya sería como la secuencia más básica que tiene un ácido nucleico cuando se van uniendo los nucleótidos en función de este enlace fosfodiéster. ¿Ok? Vamos con el DNA. ¿Cuál es su estructura? Ya tiene dos tipos de estructura primaria y estructura secundaria. La primaria obviamente es una secuencia lineal, la secundaria es prácticamente la que determinaron los científicos que se ganaron el Nobel, ¿ya? Watson y Crick, y que se determinó por un análisis de difracción de rayos X, ¿ya? Y también ayudado por otros resultados de otros investigadores bastante conocidos como Chargaff, ¿ya? Que aparecen las reglas de Chargaff también en el DNA. Ahí está la regla de Chargaff, que la concentración de adenina más la de guanina es equivalente a la de timina con citosina, porque se habló acá y se postuló esta complementariedad de bases en el DNA. ¿Ya? Que las bases nitrogenadas son complementarias, por eso se determinó que el DNA tenía una doble hebra, ¿ya? O doble hélice. Y eso es lo que postuló como estructura Watson y Crick, que fue lo que determinó el Nobel, ¿ya? Pero la arquitectura llegó con cálculos matemáticos, ¿ya? Por si acaso. Si les muestro las imágenes de verdad, en realidad no van a ver esto. La estructura del DNA tiene una estructura helicoidal, donde esta hélice no es homogénea. El giro de la hélice deja un surco, ¿ya? Un espacio mayor, y la otra vuelta deja un surco menor, ¿se fijan? ¿Ya? Esta hélice deja un espacio más largo o grande en un lado, y el otro aquí hay un espacio menor y acá hay un espacio mayor. Bueno, eso tiene su relevancia, porque el DNA se asocia con otras moléculas que son proteínas, y esas proteínas tienen la facultad de, bueno, asociarse con el DNA, pero son histonas, y tienen la propiedad de literalmente de colocarse como un corchete, apretando el DNA, y compactándolo. Y ahí tenemos todos los procesos de formación, por ejemplo, un cromosoma. Un cromosoma es puro DNA, es solamente esto, pero está en una estructura que es así. Y si lo vamos sacando un pelito, como ir sacando un tejido de lana, se va desarrollando. ¿Ya? ¿Y cómo llega esta estructura compactada? Con la asociación con proteínas. ¿Ya? Y aquí los surcos juegan gran actividad. Bueno, también está relacionado con la acomodación de la complementariedad de base nitrogenada. ¿Ya? La estructura, donde tienen que acomodar estos ciclos, etcétera, etcétera. Y aquí tiene la estructura, al frente tiene la estructura de un modelo tridimensional, abarcando los orbitales atómicos de cada uno de los elementos, el hidrógeno, oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el carbono, la base hidrogenada, y el fósforo, el enlace fosfodiéster. ¿Ok? Luego, el DNA es una doble hélice, ya de 2 nanómetros de diámetro, es súper pequeña. Está formada por una cantidad de polinucleótidos enrollados en un eje imaginario, por supuesto, ¿ya?
Las bases nitrogenadas quedan situadas en el interior porque se van conformando como si fuese literalmente una escalera caracol, pero la escalera caracol tiene un giro que es homogéneo. Aquí el giro, recuerden que el giro deja un espacio más grande y un espacio más pequeñito. En la escalera caracol es todo igual. ¿Ya? Y generalmente la escalera caracol está, si la miramos, más homogénea. Pero acá no. Y estas bases nitrogenadas se complementan en función de una interacción que aparece y une dos hebras que tienen una complementariedad de dirección opuesta. O sea, ¿qué significa? Que estas cadenas o estas hebras que se unen en el DNA, ¿ya? Para, para formar la estructura de estructura secundaria del DNA, se forman con direcciones antiparalelas, es decir, hay una hebra que tiene la dirección 5,3' y la otra tiene la dirección opuesta de 3 a 5'. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo se complementan las bases nitrogenadas? Se complementan con esta interacción débil, que son de puente hidrógeno, pero imaginen la cantidad de puente hidrógeno que tiene el DNA, ¿ya? Hace de que sea una molécula bastante estable, ¿ya? Muy estable. El DNA es una molécula muy estable. Tiene una cantidad de bases hidrogenadas, por lo tanto los puentes hidrógenos multiplíquenlos por 3 o por 2, demasiados puentes hidrógenos. Y eso estabiliza bastante el DNA. Los puentes hidrógenos que se forman en la complementariedad de bases, ya una timina se complementa con la adenina, ya con 2 puentes de hidrógeno, ahí está, y las guaninas se complementan con las citosinas, con 3 puentes de hidrógeno. Recuerden que el puente de hidrógeno no es un enlace covalente, por si acaso, ¿ya? Es una interacción que se produce, ¿ya?, por estas diferencias de electronegatividades entre el oxígeno y un hidrógeno. Y la característica más notable del puente de hidrógeno es que obviamente para determinar un puente de hidrógeno tiene que dar una cercanía, ¿ya? Ahora, estos puentes de hidrógeno que entregan esta estabilidad también está determinado por el contenido, obviamente, del DNA. Un DNA más estable es aquel DNA que tiene un mayor contenido de guanina-citosina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la guanina con la citosina se unen con 3 puentes de hidrógeno. O sea, si tenemos un mayor porcentaje de esta base hidrogenada, el DNA va a ser más estable. De hecho, ese es un requerimiento que se pide cuando uno manda a hacer un primer para secuenciar un PCR. Cuando uno quiere secuenciar en un PCR, el primer tiene que tener esa característica. ¿Ya? Para hacer el primer hay que tener eso. Por ejemplo, ahora con el tema del COVID, ¿ya?, para hacer el PCR, esos PCR que se hacen, se utilizan primer, ya de lo que es un primer, y el primer tiene esa característica. Se hace todo automático, por supuesto. Pero eso cuando se diseñó, tuvieron que pensar todo lo que les estoy comentando. Vamos a la denaturalización del DNA. Se denatura, pues, obviamente, como se denatura, se abre, ¿ya? La pérdida de la estructura de doble hélice, de la estructura secundaria, es la desnaturalización del DNA. Entonces, si el DNA se abre, se acabó el DNA, ¿ya? Para abrir el DNA tenemos que romper los puentes de hidrógeno. Y eso no es tan simple, ¿ya? Pero ustedes saben que hay una variable física, o existen 2 variables físicas que
pueden mermar esa fuerza que hacen los puentes de hidrógeno y terminar desnaturalizando la molécula de DNA. Y estas son la temperatura y el pH. Evidentemente la temperatura es el agente físico más agresivo que existe con las moléculas que nosotros conocemos, ¿ya? Y acá no hay una diferencia notable con las proteínas. También el DNA se ve desnaturalizado cuando aumentamos la temperatura, ¿vale? Entonces hay una temperatura límite, ¿ya? Que se utiliza también en el PCR, la TM, o la temperatura melting, que significa que la temperatura, traspasando esa temperatura, el DNA se puede abrir. ¿Ok? Y abriendo el DNA, por supuesto, estamos con una desnaturalización mayor. ¿Ya? El pH, cuando modificamos la concentración de los iones hidroxilo, por ejemplo, esto es ácido, pero si modificamos el pH, los pH extremos del DNA también dura poco. Y otro factor físico que no aparece acá, que también desnaturaliza el DNA. ¿Saben cuál es? Mientras tomo café. ¿Saben cuál es el tercer factor que denaturaliza el DNA? Tenemos la temperatura, tenemos al pH y el tercer factor, ¿saben cuál es? Adivinen. ¿Cuál es el tercer factor que denaturaliza el DNA? ¿Escucharon la pregunta? Sí, pues hay un tercer factor, Alejandro. La temperatura, el pH, ahí tenemos dos. ¿Y el tercero cuál será? Javier Ailín. ¿Cuál es el tercer factor? Ahí dice Javi Ailín, por si acaso. Yo la veo en el chat. Javi, ¿cuál es el tercer factor que denaturaliza el DNA? Pregunta de examen y de prueba. ¿De cuántos examen? Y la destilada. No, no, no. La presión, podría ser, pero no. No, Julián, el agua destilada no. Vamos, piense. Piensen un poquito. Un minuto. Casi. No, Javi. Es un factor físico. Es externo. No tiene que ver con el metabolismo. ¿Ya? Piensen en otras variables como la temperatura y el pH. ¿Cuál podrían ser? Ya, pero es un factor físico. Un virus. Un virus. Interesante, Gibson. Pero sabes que los virus son de DNA o de RNA. Así que no. Tiene una pregunta al final de la clase, pero hagan el tiro, así hacemos un poco más entretenida la clase. ¿Profe, se escucha? Sí, se escucha fuerte y claro. Es que mi pregunta la estaba haciendo una tarea de mi hermana, que era respecto
a la réplica que tenían los virus. Si eran totalmente funcionales, igual al virus progenitor. Así como si la célula que replica el virus Ajá. es totalmente funcional e igual a la célula que lo produjo, cual lo produció. Es que a ver, hay varias cosas. O sea, primero, el virus no es una célula. El virus es un complejo ribonucleico. Sí, po. El virus, mira, un virus es ADN o ARN, ¿ya? Sí, Más proteínas. Eso es un virus. exacto. Eso que está acá es un virus, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que hace el virus? El virus se aprovecha de las células, ¿ya? Para producir más de eso, más ADN o ARN con proteína. Eso es lo que hace el virus. ¿Te fijas? Y en cada célula que ingresa hace exactamente lo mismo. O sea, el virus infecta la célula y la célula después se revienta literalmente porque produce una concentración elevada de virus y los virus después salen, infectan otras células y hacen exactamente lo mismo. Van como colonizando. Y depende del tejido que ataca el virus, es el tejido que te provoca la enfermedad. Pues en el caso del COVID es el tejido que está relacionado con las vías respiratorias. Y después de las vías respiratorias tiene impacto, no sé, en otras cosas. ¿Te fijas? Pero se ha visto también que hay algunas cepas de virus, porque tienen una alta tasa de mutación, que atacan a otro tipo de tejido. Bueno, y ahí ya vamos como buscando en algo más fino. No sé si respondí tu pregunta, Gibson, pero sí, son funcionales. Cada virus que sale de una célula infectada es funcional. ¿Sí? Excepto Gibson, cuando tú inoculas el virus. El virus inoculado o atenuado tiene un nombre, se llama vacuna. Esa es la forma de vacunar de forma tradicional. La forma tradicional de la vacuna y de la antigüita es el virus inoculado o atenuado, es decir, que la eficiencia de infección del virus está disminuida, ¿ya? No es tan agresivo, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Y eso es lo que se inocula y se conoce como la vacuna normal, común y corriente, a la antigüita, ¿ya? Sí, así le llamamos los bioquímicos. ¿Por qué apareció otro tipo de vacuna ahora con el tema del COVID? Es una vacuna de RNA, que es un fragmento específico que se une al virus y impide que el virus haga todo este ciclo de reproducción, ¿ya? Todo este ciclo de síntesis nuevamente. ¿Te fijas? Tú haces un pedacito de RNA y ese RNA se intercala y hace una doble hebra con el RNA del virus. Se une. Le hace una zancadilla literalmente al virus. Entonces el virus, cuando utiliza la máquina o quiere utilizar la máquina celular para replicarse él mismo, ya no puede, porque queda como trancado. Es como si a la cadena de una bicicleta le colocara un pedacito y te queda una doble cadena en un segmento. ¿Te fijas? No sé si me explico. Ahí está la cadena de la bicicleta y de repente a la cadena de la bicicleta se le añade otro pedacito de cadena ahí y se une, y se une firme. Entonces después cuando pasa por la rueda, ¡pum!, la rueda queda trabada. Esa es la técnica que se utiliza con las vacunas Pfizer. La vacuna Pfizer es de RNA. Así que ahora tenemos otro espectro y dimensión de vacuna, ¿ya? Y esto es un impacto enorme, chiquillos, ya es un avance, nos pegamos un salto cuántico enorme con defendernos de todos estos bicharracos. ¿Ya? Yo le digo así, los bicharracos, que no se sabe qué son. No son clasificados, ¿ya? Lo más incierto de una profesión es ser virólogo. Porque un virus no se sabe si son cosas vivas, si son cosas muertas. Ya, siempre está esa pregunta, ¿qué son?
¿Ya? Pero nuevamente respondiendo a la pregunta de Gibson, sí. El virus, cuando sale de una célula y puede infectar, está en 100% ya de las condiciones para volver a hacer lo mismo. Salvo que sea inoculado en una vacuna. ¿Se entiende? Volviendo a la pregunta, ¿la respondí Gibson? ¿Tiene alguna otra pregunta? Todavía queda tiempo, quedan 20 minutos, 27 minutos. Bueno, no hay problema. Es interesante el tema de las vacunas. Bueno, y los virus también es un tema, ¿ya? Los virus son virus de RNA, virus de DNA, tienen una enzima que transforma el RNA en DNA, ¿ya? Esa, una transcriptasa reversa. La biología molecular de los virus es bien interesante, ¿ya? Y con el tema del COVID ahora nos pegamos un salto cuántico en el estudio de la biología molecular. Yo creo que estos dos caballeros, estos dos señores que están a cargo de las vacunas Pfizer, les van a dar el Nobel, tarde o temprano. ¿Ya? Porque nació otro tipo de arma, ¿ya? Biológica para defendernos de estos bicharracos, ¿verdad? La verdad, si pueden leer un poco más de lo que les estoy hablando, es bien entretenido, ¿ya? Es pura biología molecular, bioquímica y todo eso. Bueno, para mí por lo menos. Ya, pues sigamos con la pregunta. ¿Cuál es el tercer factor? Vamos, Javi. No se vaya por la tangente. Ahí Alejandro dijo, la muerte celular. No, no, Alejandro. Es una variable física externa. Ya ahí les di una pista importante. De hecho, es una variable física externa y que viene de afuera del planeta. Ya, ¿cuál es? Ahí le dije casi la respuesta. Muy bien, la radiación. ¿Pero qué tipo de radiación? ¿Qué tipo de radiación? Ultravioleta, muy bien. No, mira, te fuiste para los quesos, Alejandro. Ya, ahí con eso nos morimos de inmediato. ¿Ya? Evidentemente la radiación ya tiene un efecto muy dañino, ¿ya? Pero la radiación es dañina no solo para el DNA, pero, o sea, la radiación alfa, gamma, beta, de todo tipo, ¿ya? Es súper dañina. Por supuesto que es dañina, principalmente para el DNA, pero en condiciones normales, sin estar expuesto a un isótopo radiactivo, a eso me refiero, ¿ya? Eh, Porque estar expuesto a un isótopo radiactivo obviamente produce daño en el DNA, ¿ya? Y hay mutaciones y al final uno se termina muriendo. ¿Sí? La Marie Curie, bueno, el matrimonio Curie, se murió por la exposición que ellos tuvieron a estos elementos radiactivos. Ellos se murieron de eso, de exponerse a la radiación, ¿ya? O sea, ustedes cuando también saquen ahí la radiografía, bueno, háganlo fuera de la consulta, no lo hagan adentro de la consulta, o pónganse a tener hijos antes de que comiencen con todo ese tema, ¿ya? Pero tienen que tener cuidado, ¿ya? No coloque el dedito, bueno, no sé, no lo hagan en la consulta, y bueno, y si está al lado de la consulta, igual lo va a traspasar. Si aquí la norma con la cámara de plomo, todo eso, van a tener que un Metalcom con suerte separando la cuestión y le va a caer igual. Así que cuidado con la radiación. Cáchese que los cuadernos de la Marie Curie, donde anotaba todo su estudio, un cuadernito ahí de puño y letra, todavía tienen radiación. Todavía tienen radiación. Y están, ustedes lo pueden ver en el museo, pero usted está más resguardada que una caja fuerte de plomo, ¿ya? Porque el cuaderno todavía tiene radiación. Cuaderno tóxico, uno lo ojea y se puede morir. Así de potente. En el caso de la radiación normal, usted va a la calle y le llega de inmediato, le cae en la cabeza, le cae en la piel, es la radiación ultravioleta. ¿Ya?
Y todos alguna vez sabemos o tenemos conciencia del efecto que tiene ya la radiación UV. ¿Qué ocurre cuando usted se irradia con UV? ¿Qué ocurre, Alejandro? Porque hay algunas personas, bueno, yo nunca pensé eso, pero en mi juventud, cuando era adolescente, estaba en el colegio, disfrutaba mucho de la playa y no estaba ni ahí con el bloqueador, ni ahí con el bloqueador, ¿ya? Y llegaba como jaiba colorada, jaiba cocida, cabrón, o sea, me pegué unas quemadas de piel horrible, horrible. Y ahora estoy lleno de lunares. ¿Ven? Consecuencias. ¿Se fijan? Y ahí me ando monitoreando los lunares. Pero, bueno, el cáncer de piel es provocado, pero ¿qué produce? Pues sí, es como colocarse una plancha en la piel, como queda quemado. El sol, la radiación UV. ¿Y qué produce? Ahí ya, vámonos ahora a la parte molecular. ¿Qué produce la luz UV, la radiación UV en el DNA? Pues si yo le estoy diciendo que se lo desnaturaliza, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué hace? Rompe los puentes de hidrógeno. La radiación UV rompe los puentes de hidrógeno y ¿saben lo que hace? Hace esto. ¿Ya? Forma dímeros de timina. ¿Qué significa eso? Significa que si esta base era una timina y la base que estaba abajo en la misma hebra era una timina, estas dos quedan enlazadas. Eso hace el UV. El UV eso hace en el DNA. Quedan enlazadas. Entonces, al enlazarse, ya no pueden hacer o ejecutar los puentes de hidrógeno, por lo tanto, el DNA se abre. Y así se va desnaturalizando. ¿Y cómo lo apreciamos? Bueno, cuando uno se quema con el sol, queda colorado, ¿cierto? Pero después de un tiempo aprecia que la piel, ya las células de la piel, se murieron. ¿Y cómo uno ve eso? Te empieza a salir ahí una especie de cuerito, ¿ya? La piel muerta, uno incluso se la puede sacar, ¿ya? Eso efecto que cuando uno se va despellejando, después de una quemada con radiación ultravioleta, sin bloqueador y todo eso. ¿Se fijan? A veces puede pasar, no sé, ahora que estamos ya en la época de verano, no sé, pues van a comprar y están expuestos al sol o van a algún lugar, no se pusieron bloqueador y no se va quemando y no se dan ni cuenta. Y después de a poquitito aparece la piel. Bueno, y la piel, esas son células, y son células muertas, el DNA se murió, ¿no? Y vamos renovando la piel, por supuesto. Pero en esos ciclos de renovación, ya ahí pueden haber también algún tipo de defecto que ocasionan estos melanomas. Así que el tercer factor, ya, obviamente es la radiación, ya, específicamente la radiación ultravioleta. Pregunta de prueba, no está en la guía, pero se los voy a preguntar igual. En el caso de la estructura del ácido ribonucleico, el RNA, el RNA obviamente es monocatenario, es una hebra simple, esa es la estructura primaria del RNA, y la función que tiene el RNA es la traducción porque es la copia exacta de un segmento del DNA que finalmente va a dar origen a un mensaje, ¿ya? Hay diferentes tipos de RNA. Están los RNA mensajeros, están los RNA de transferencia y están los RNA ribosomales, ¿ya? El ribosoma es un complejo riboproteico, tiene RNA y tiene proteína. ¿De acuerdo? Y en el caso de los ribosomas también la función varía, por el RNA mensajero, el que está más asociado a la traducción del mensaje, que el mensaje es un gen, que está en el DNA. Entonces tenemos varias estructuras que participan acá y vamos armando el cuento completo, ¿ya? Tenemos el DNA, una porción del DNA tiene lo que se llama gen, pero para que ese gen se pueda expresar requiere que el DNA sintetice una molécula de RNA. Y ese RNA es un RNA específico, se llama RNA mensajero.
Y este RNA mensajero después se tiene que traducir, donde también participa la traducción, los RNA de transferencia. ¿Ya? La traducción del mensaje, ¿ya?, se da en el ribosoma fuera del núcleo, y esa traducción del mensaje da origen a la síntesis de proteínas. ¿Se fijan? O sea, la proteína son aminoácidos, es otra biomolécula que están unidos. Pero esa información está acá, encriptada en el DNA, encriptada en base nitrogenada, en una porción de DNA que se conoce como gen. ¿Y ahí qué es lo que hay? Hay citosina, 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 adenina, guanina, 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 etc. ¿Ya? Una secuencia de nucleótidos. La diferencia del RNA con el DNA es que el RNA tiene uracilo, ¿ya? Y el uracilo reemplaza una base nitrogenada. ¿A cuál? ¿A cuál base nitrogenada reemplaza el uracilo? A la timina. El DNA tiene timina, el RNA no tiene timina, tiene uracilo. ¿Ok? Y ahí están los tres tipos de DNA, el RNA de transferencia, el RNA mensajero y el RNA ribosomal. Aquí tiene la estructura de una RNA de transferencia, que esto lo vamos a ver el lunes, ¿ya?, en la próxima clase, cómo funciona. El RNA de transferencia tiene una estructura de trébol, ¿ya?, pero en esta estructura de trébol hay complementariedad de base en ciertos segmentos. Es una hebra monocatenaria, pero en algún segmento, en esos lados que yo estoy cerrando, hay complementariedad de base. Por eso es que se forma esta estructura que es como una llave, y esa llave ingresa específicamente a la subunidad del ribosoma, ¿ya? Este proceso molecular es lo más choro que hay, chicos. Es increíble, da origen a la vida, y si comienzan a tomar un poco de conciencia de esto, es increíble cómo las interacciones moleculares permiten que se sintetice una proteína, ¿ya? Una proteína. Y esa información está en el DNA, ahí. O sea, cómo llegamos de esto a eso es un diseño maravilloso. Es increíble, increíble. Ahora, el RNA mensajero tiene la otra fracción, ¿ya? Aquí el RNA de transferencia tiene esto que se llama como anticodón, y el RNA mensajero tiene la otra porción, que se llama codón, y tienen que coincidir, tienen que ser complementarios, ¿ya? Porque el RNA de transferencia, si se fijan, carga, acá arriba está el aminoácido, ahí está el aminoácido. El RNA de transferencia es el transportador del aminoácido. O sea, en otras palabras, existe un RNA de transferencia para cada aminoácido. ¿Ya? Si este es el aminoácido, hay un RNA de transferencia, ¿ya?, para cada aminoácido. Si este es glicina, hay un RNA de transferencia para la glicina. Y el RNA de transferencia va a buscar la glicina, ¿ya? Se une al extremo 3' del RNA de transferencia, y va al ribosoma, y después ingresa al sitio A del ribosoma, y une la glicina a la cadena. Es maravilloso. En realidad el proceso molecular es una locura, ya lo que ocurre acá en la célula, de verdad les digo. Obviamente en 2 clases no se dimensiona bastante bien, pero que ustedes lo puedan ver en un ramo de genética un poquitito más avanzado. ¿Ya? La genética es bastante quirúrgica, chiquillos. O sea, muchas de las enfermedades, a lo mejor ustedes lo ven como distante, y dicen, oye, ¿qué voy a ver yo esta cuestión si voy a andar arreglando dientes, esas cosas? Es así, ¿ya? Porque si empezamos a meter mano en la genética y arreglamos todas esas deformaciones dentales, se acaba la pega. ¿Se fijan? Así que, obviamente, tiene impacto, claro que tiene impacto. Y el avance que hubo con las vacunas, ¿ya?,
con las vacunas es enorme, sobre todo con la vacuna del COVID. Yo les recomiendo que averigüen un poquitito en qué consiste la vacuna COVID. De hecho, podríamos preguntarlo, porque está muy relacionado con esto. Voy a hablar con el profe John y lo voy a proponer ahí para la prueba, preguntar algo contingente que esté relacionado con esto. Hacer una prueba ahí especial de desarrollo. Ya, bueno, y la replicación, eso ya lo vemos la próxima semana y comenzamos con el proceso completo. ¿Ya? Replicación, traducción, las polimerasas, la DNA polimerasa, cómo actúa, la expresión genética, etc. Ya, eso el lunes lo terminamos. Y la traducción, y lo vemos completo, el proceso completo. Vemos la replicación, la transcripción y la traducción. Ya, pequeños saltamontes. Nos vemos el lunes. Que tengan un muy buen fin de semana. Vayan estudiando. Dígame, Javi. Gibson también quería, así no hay problema. Nos podemos quedar y conversar. Profe, la semana 13, ¿qué pasa? Subió una guía y un PPT. Sí, pues. Esto es. ¿Ya? Claro, de lo mismo, de hoy. Todo lo que es DNA, RNA y los flujos. Transcripción. Esto lo pueden encontrar en cualquier libro, chiquillos. Ya no es necesario que pidan el Feducci. O sea, un libro de biología molecular van a encontrar. ¿Sí? Y es más fácil, está más estudiado, está más divulgado. Así que pueden encontrar información en la red, pueden encontrar información ya bastante de buena calidad, así, sin hacer tanto esfuerzo. ¿Vale? Si quieren revisar la materia, así que, bueno, y con dibujitos y animaciones también. ¿Alguna otra pregunta, Javi? ¿El resto? Si no tiene más preguntas, se pueden retirar. Michelle, cuénteme. Profe, disculpe, creo que pasó lista antes de la clase, ¿o no? Sí, pues, pasé lista al inicio. Porque me demoré en entrar por problemas de conexión. Ah, bueno, no sé yo. O sea, ¿Me podría dejar presente? no, eso no es mi problema. Vaya a alegar allá a BTR y a la compañía. ¿Se imagina que un profe le respondiera así? Uy, no, eso no es mi problema. Usted tiene que... ¿Ya? ¿Qué haría? Quedaría viral al tiro. Mala onda. Ya, el Julián también quedó fuera, ya los dejo presentes. Ahí, Gracias, profe. les muestro para que sea transparente todo. Ahí, fundamentos Bueno, matemáticos. ¿Están viendo, no? sí, Ingreso asistencia. ¿Ya? Total, yo tengo otra clase ahora, así que voy a seguir acá. Ustedes pueden descansar y seguir durmiendo, tomar desayuno, si es que no toman desayuno. 11. Aquí estamos. 11 del 11. 11 del 11. Todo calza. Hoy día hay terremoto entonces. ¿Ah? Aquí, este el 8 del 11. 11 del 11. Ya, a ver, entonces tenemos a Michelle. Ya, Michelle. Y Julián. gracias, profe. De nada, que esté bien. Y ahí está Julián. Ya. Está igual, cuídense. Chau. Chao. Profe, Cuénteme. mire, ¿le puedo compartir pantalla? Sí, pero espera un momento. Espera un momento. Deja de guardar Ok, acá. ok. Deja de guardar acá.
Ya, ¿de qué se trata Gibson? Es que tenía unas preguntas de genética Ya. que las tengo así como guardadas en pantalla, que